Hay muchos conceptos religiosos, hermanos, que se han venido forjando en nuestro entendimiento a través de los años, ahora ya dentro de lo que sería el ámbito evangélico. Los que sobrepasamos los 50 años aquí, fuimos formados en una religión que se nos trajo cuando se conquistaron estas tierras. Y eso también forjó una serie de estructuras religiosas y mentales. Luego, con el correr de los años, en los años de 1800 finales, inicios de los 1900, llegó lo que sería el evangelio, la línea evangélica, a nuestras tierras latinas. Y con el correr de los años, otra vez, hermano, se han venido forjando estructuras religiosas. Nuestra pecaminosidad, hermanos, y nuestra religiosidad nos, oiga lo que voy a decir, nos desarrollan para rechazar la Escritura. Nuestra pecaminosidad y las estructuras religiosas están diseñadas para que tengamos un bloqueo de la verdad de Dios. O sea, que la Escritura sea bloqueada. Por eso usted, cuando lee la Escritura, lo primero que tiene que hacer es colocarse en un tiempo especial sin celular. No tener nada a las amas de casa en las cocinas. No puede hacerlo en un tiempo donde está bajo cansancio por su labor de trabajo. Y tiene que colocarse bajo la guianza del Espíritu Santo para que Él le abra la Escritura. La otra cosa, nunca llegue en la Escritura buscando el pasaje que calza con su forma de pensar. No ajuste a Dios o su palabra a usted. Ajústese usted a la palabra de Dios. La Escritura es la que me juzga a mí. Yo no juzgo la palabra. Cuando yo juzgo la palabra, estoy bloqueado. Yo me someto a la palabra. Pequeñas cositas estoy compartiéndole. Porque los cambios que está sufriendo la cristiandad se van a profundizar más todavía, hermanos. Se van a profundizar más. La cristiandad visible se va a profundizar más porque se va a volver más antibíblica. Continuamente antibíblica. Y por supuesto va a usar pasajes de la Biblia. Pero pasajes que calcen con la filosofía que tenemos como humanidad, como sociedad de este siglo moderno. Sucedió a la Israel, sucedió a la iglesia del primer siglo después de la muerte de los apóstoles, y sucedió después de los 500 años. Europa experimentó lo que se llaman 1000 años de oscurantismo. Usted lo sabe eso. Los 1000 años de oscurantismo fue que la cristiandad desechó la Escritura. Y por eso se llama oscurantismo en la historia. La Reforma quiso venir a traer un poquito de luz. Pero con el correr de los años, los reformadores también se dedicaron a construir grandes edificaciones que hoy son museos en Europa. Y algunas de ellas fueron convertidas ya en bares y en salones y en discotecas. Las grandes estructuras de los reformadores del siglo XV, XVI y XVII. 15 y 16. Y en Latinoamérica ya está pasando lo mismo. Eso es un mensaje adaptado al sistema humano, materialista y consumista, tecnológico que tenemos hoy, carente de espiritualidad, de sensibilidad. Note lo que nos dice la Escritura hoy. Vayan conmigo, por favor, hermanos, a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Estamos por una serie de domingos caminando despacito en lo que nos enseña la palabra del Señor. En la primera carta que el apóstol Pablo escribe. Es la primera carta que el apóstol Pablo escribe a una comunidad de fe en la región de Macedonia, lo que hoy es Grecia, la Grecia moderna. Los que están viendo por Facebook van a tener el privilegio de ir viendo el bosquejo visual que me gusta que ellos vean, y van a ir viendo dentro del bosquejo visual una serie de fotografías de los diversos lugares hoy en el siglo XXI
lo que es la moderna Turquía, se encuentra una ciudad portuaria que se llama Salónica. Esa frase, Salónica, es la misma Tesalónica. Entonces, usted va a encontrar que se usan dos nombres en la época moderna, para la ciudad que estamos mencionando aquí. ¿Y sabe por qué lo hago, hermanos? Porque la cristiandad ha cooperado con todos los intelectuales críticos de la Biblia, diciendo que es un libro lleno de ciudades fantasmas y de mitología y de mitos, y que no se pueden comprobar muchas de las cosas que se dicen. No, mis hermanos. La misma carta que está dirigiendo Pablo a la comunidad de Tesalónica del primer siglo es la misma ciudad que está floreciente hoy en las riberas del mar Egeo y pertenece a la Turquía moderna y se llama Salónica, es Tesalónica. Como creyentes tenemos que no solamente conocer algún versículo que se alinee con mi deseo. Tenemos que entender que la escritura no fue creada, inspirada en un vacío místico. La escritura fue diseñada y parte de la historia, de la sociedad y de la cultura del primer siglo. Y los principios funcionan perfectos para ellos como para nosotros hoy, porque es la palabra inspirada de Dios, perfecta, infalible y sin error. Y si usted tiene luchas con eso, es mejor que usted las defina, porque estará por unos añitos y luego tirará la toalla o se convertirá en un detractor de la palabra de Dios, como se convirtieron en la época de la Ilustración en Europa infinidad de ministros, predicadores que abrazaron la reforma y que luego ellos, hermanos míos, rechazaron la verdad de Dios, la criticaron y hoy forman una de las más grandes e influyentes comunidades. Se llama la alta crítica. Son intelectuales que una vez predicaron la Biblia y hoy la denigran, la rechazan y la desechan. Se burlan de la verdad de Dios. Tenemos que conocer esto. Por eso su servidor se para aquí con claridad. Sus vidas tienen un destino eterno. Y lo único que les va a dar seguridad a sus vidas es la eternidad que brota de la palabra y del Espíritu de Dios, que es quien la ilumina y la imparte. Esto es muy importante, hermanos. Leamos en el verso 1 hasta el verso 12, que es donde nos tocaría hoy entrar. Ya Pablo termina esa parte del verso 17 del capítulo 2 hasta el capítulo 3, verso 13. Y él termina con esa parte efusiva, emotiva, fraternal, tan identificados, porque les extraña a esa comunidad de la que tuvo que salir huyendo una noche porque lo iban a matar y solo pudo estar con ellos 3 semanas. Y 3 semanas bastaron para que la gracia del Señor tocara los corazones de los elegidos y escogidos y ordenados para vida eterna. Y aunque él se fue de ahí, hermanos, quedó una congregación linda y lista, perseverando en las verdades el poquito de tiempo que él estuvo con ellos. Entonces, del verso 17 del capítulo 2 hasta el capítulo 3, él expresa una serie de aspectos afectivos. Es una de las pasajes más emotivos del apóstol hacia ellos, porque van a ver ahora en el verso 1 cómo cambia el lenguaje. ¿Qué significa? Que Pablo no se sentó y en un solo día, en 2 horas, escribió esta carta. No, hermanos. Las cartas las escribía por bloques. Posiblemente durante 1 mes o mes y medio, él, según el Espíritu le daba, escribía y luego pausaba y mantenía el escrito ahí. 2, 3 días después volvía a escribir algo hasta que ya consolidó bien la carta, la enviaba por sus colaboradores, por medio de sus colaboradores a las iglesias donde tenía que ir la carta. Entonces la carta no es lo que usted hace, o yo un momento nos sentamos, escribimos de un solo momento y ya se lo mandamos a la persona. No, las cartas fueron diseñadas en diferentes momentos anímicos. Por eso usted va a ver que en el capítulo 2 y 3
el calor afectivo que Pablo está experimentando es diferente al que vamos a ver en el capítulo 4. Es muy diferente. E incluso vea la frase con la que empieza. Por lo demás, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendieron de nosotros cómo les conviene conducirse y agradar a Dios, así abunden más y más. Porque ya saben qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es su santificación, que se aparten de fornicación, que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Ojalá que tenga esa frase subrayada en la Biblia. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya les hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tienen necesidad de que les escriba, porque ustedes mismos han aprendido de Dios que se amen unos a otros. Y también lo hacen así con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero les rogamos, hermanos, que abunden en ello más y más, que procuren tener tranquilidad, que se ocupen en sus negocios, que trabajen con sus manos de la manera que les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para los de afuera y no tengan necesidad de nada. Aunque al final lo voy a mencionar, la frase con la que termina este pasaje no significa que lo tenían todo. Significa que no tenían necesidad. Una cosa es no tener necesidad de nada, otra cosa es tenerlo todo. Hermanos, su servidor no lo tiene todo, pero no tengo necesidad de nada. No sé si captan esa idea. Vivimos en una sociedad donde se nos dice continuamente que usted necesita un montón de cosas. Es el primer borbandeo. Y ese tipo de filosofía se metió en la iglesia. Y por eso es que yo les decía, tengan cuidado de ir a la Biblia con ese tipo de mentalidad, para que el pasaje le pueda apoyar a usted esa expectativa que tiene, que es lo que normalmente hoy prevalece a través de los púlpitos y de los medios virtuales. No, hermanos. Cuando el apóstol Pablo dice aquí que no tengan necesidad de nada, no olvidemos el contexto, cuando él dice que estuvimos en gran aflicción y necesidad. Por eso cuando usted se sienta conmigo a escuchar, procuramos tener claro qué venimos hablando de la epístola. Normalmente leemos la palabra y nos olvidamos de lo que leemos atrás y vamos leyendo solo lo que estamos leyendo y aplicándolo inmediatamente. No, el escrito es un todo. Y el Espíritu Santo a través del apóstol tiene un propósito con esa comunidad. Animarlos, instruirlos, alentarlos, formarlos y corregirlos también. Y llenarlos de una profunda esperanza, como lo vamos a ver a partir del verso 13 del capítulo 4 después, que es el tema que Pablo lo absorbe a él y que fue el tema que lo consumió en su ministerio. Por eso ellos morían y daban su vida por la maravillosa esperanza de que lo mejor vendría cuando Cristo se manifieste. No está hoy lo mejor aquí. Este año ha quedado en evidencia que lo mejor nunca estará en este mundo. Habrá llanto, habrá muerte, habrá tragedia, habrá dolor, habrá egoísmo, habrá venganza, habrá acaparamiento, habrá todo tipo de cosas en este mundo mientras que estemos. Pero cuando Él venga, todo eso se terminará. A eso es lo que apuntaba el mensaje del Evangelio. A ese glorioso reino venidero con el que se consumará toda la historia humana. Ahí es donde apunta la fe cristiana. La fe cristiana no apunta a logros materiales y terrenales. La fe cristiana administra, es sabio, se mueve en la sociedad, se mueve en la cultura. Cooperamos en la sociedad, pero con un propósito de esparcir el reino, las buenas nuevas de Jesucristo. Si esa no es tu meta, estás desenfocado.
estás desenfocado. El cristianismo, recuerden que en estos días se ha vuelto algo egocéntrico. Dios quiere que sea próspero y feliz yo, nada más. Esa es el sinónimo de cristianismo del siglo XXI. No sé cuál Biblia están leyendo, pero la Biblia no enseña eso. Mire este pasaje. ¿Qué nos dice en el versículo 1? En el versículo 1 el apóstol Pablo nos dice 4 cosas. Hay un ruego, hay una exhortación, hay una conducta y habla de agradar a Dios. Ve el verso 1. Por lo demás, hermanos, les rogamos, número 1, 2, y exhortamos en el Señor que de la manera que aprendieron de nosotros cómo les conviene conducirse, 3, y agradar a Dios, así abunde más y más. ¿Qué apunta aquí el apóstol Pablo? Un ruego al estilo de vida, a la conducta cotidiana que aquellos que profesan la fe en Jesús deben de tener. Y esa conducta tiene que ser para agradar a Dios. Entonces viene la pregunta, ¿cómo está viviendo usted estos días? ¿Para su propio beneficio o para agradar a Dios? ¿Cuáles son nuestras motivaciones en estos días, hermanos? Por eso él les rogaba. ¿Cuál es el ruego de él? Sé que hay persecución. No olviden los 2 capítulos 1 y capítulo 2, no olviden. Y el capítulo 3, no lo olviden. Hay situaciones de adversidad, de desafío para ellos. Sus propios paisanos y su propio entorno se ha vuelto hostil hacia ellos. ¿Qué les dice aquí? Les ruego, hermanos. Es un ruego, una súplica. ¿Por qué? Porque eso es algo individual. Algunas veces es colectivo, pero hoy más que nunca, esto se volvió individual, hermanos. Hace 40 años, hace 50 años, cuando el evangelio empezó a entrar acá, era más colectivo, éramos más unidos, nos identificábamos más. Todos queríamos ir al bautismo en agua, junticos. Todos queríamos ir al matrimonio de la hermanita Loida con el hermanito Pedro, todos en la comunidad. Todos nos quedábamos comiéndonos el tamalito que hacíamos ventas para la construcción del templo hace 45. Era algo más comunitario. Hoy no, hoy es individual. Hoy es escapa por tu vida. Porque ni los que profesan fe cristiana son dignos de confianza. Hay mucha cosa extraña sucediendo en la gente que dice profesar la fe en Jesús. Por eso él dice, les ruego. ¿Por qué les rogaba? Porque la adversidad y la situación, la crisis nos viene a tentar para olvidar quiénes somos y a quién pertenecemos y cuál es la colectividad de la que somos parte. Por eso estamos hablando de las evidencias de una comunidad de fe, de una iglesia bajo el señorío de Jesucristo. Bíblicamente hablando, las evidencias, no lo que nosotros consideramos que son evidencias de un cristiano. Hoy en el siglo XXI, no, es lo que dice la Escritura. Entonces Pablo les hace un ruego y los exhorta, dice, en el Señor Jesús. Les animo, la palabra exhortar es les animo, les aliento, les motivo, los empujo. ¿A qué? Que de la manera que aprendieron de nosotros, no solo por enseñanza, sino que las 3 semanas que él estuvo ahí, vieron cómo me comporté, vieron la forma en que me conduje. Les enseñamos verbalmente, pero se lo demostramos con nuestro estilo de vida. Hermanos, ¿qué está usted evidenciando en estos días de crisis? ¿Cuáles son tus evidencias como cristiano? Y dice, de la manera que aprendieron de nosotros, cómo les conviene conducirse. La palabra conducirse es el estilo de vida en cada área de la vida. Eso significa la palabra conducirse. ¿Cómo me estoy comportando en cada asunto de la vida? ¿Cómo estás manejando tus finanzas en estos días? ¿Cómo estás manejando tus relaciones? ¿Cómo están tus relaciones y tu asunto laboral en estos días? ¿Cómo están tu vida familiar con tu esposo, con tus hijos, con tus compañeros en la universidad de forma virtual? ¿Cómo están manejando las redes sociales que han abundado en estos días y han tomado el auge? ¿Qué es? ¿Para qué estoy usando las relaciones con los demás a través de las redes sociales? ¿Cuál es mi forma de conducirme en estos días? Entonces él cierra, en el verso 1 dice, y agradar a Dios. O sea, Pablo conecta
la forma como conviene de comportarnos que agrade a Dios. Que agrade a Dios. ¿Está usted agradando a los hombres en estos días o agradando a Dios? ¿Con quién está procurando quedar bien en estos días usted? ¿Con quién? ¿Con gente? ¿Con personas? ¿O con el Señor de su vida y el Señor de la historia? ¿Con quién, hermanos? Y esto lo dice en el verso 1. Luego en el verso 2 nos dice, habla de instrucciones recibidas. Dice en el verso 2, porque ya saben qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús. Noten, hermanos, el escrito, que las 3 semanas que Pablo estuvo ahí, de noche y de día aprovechó el tiempo para dejarlos cargaditos de enseñanza. Si algo se dedicó Pablo esos días, y usted lo ve en el libro de Hechos, ellos, hermanos, no perdían tiempo en otra cosa más que procurar que a las comunidades donde llegaban los creyentes que abrazaban la fe, saturarlos del depósito de la palabra. ¿Qué ha hecho usted en estos 9 meses, hermanos? Desde marzo. ¿Qué ha hecho usted? ¿Cómo ha estado sus devocionales, sus estudios de la palabra? ¿Ha estado repasando las instrucciones que ha recibido por tantos años de parte del Señor? ¿O a qué se ha dedicado más usted en estos días? Esto es importantísimo. Porque ya saben qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús. O sea, por medio del Señor Jesús, qué instrucciones les dimos. ¿Recuerda usted bien las instrucciones de tantos años que usted ha estado recibiendo de su pastor? Las enseñanzas, las predicaciones, domingo a domingo. Son 52 domingos. Si sumamos los miércoles, son 52 miércoles. 104 días. Y si hubo un retiro, o si hubo un seminario, o si usted fue a YouTube, como comer pescado, tiene que andar estos días usted en YouTube y en los medios cibernéticos y tecnológicos virtuales en estos días. Es como comer pescado, y sobre todo ese pescado que se llama machaca, que está lleno de espinas. Estos días, si algo usted tiene que cuidar es qué nutrición está recibiendo y de quién la está recibiendo. Él dice, porque ya saben qué instrucciones les dimos. Usted sabe, qué lindo el apóstol. Nos vinimos, no hemos podido ir, una y otra vez nos hemos intentado, pero Satanás nos ha estorbado. Nuestro corazón está con ustedes, aunque en presencia física no podemos estar. Dice él, pero les dejamos suficientes instrucciones para que estén alimentando. Hermanos, ¿de qué se está alimentando en estos días usted? ¿Cuánto tiempo toma usted para orar y pasar en la palabra del Señor en estos días? ¿Ha sido para usted un tiempo de encerrona? Yo sé que hay trabajos como lo vamos a ver ahorita. Pero en estos días todos ustedes saben que se ha mermado mucho de la actividad. Y al mermarse mucho esa actividad nos volvemos con más tiempo, más descansaditos. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué esa fuerza que se ha rendido y ha sido administrada estos días, en qué la está dedicando? Porque ya saben las instrucciones que les dimos por el Señor. Luego en el verso 3 al verso 8, él va a hablar de la voluntad de Dios. Note lo que dice el verso 3 y el verso 7. Él va a empezar del verso 3 al verso 8 a hablar de la voluntad del Señor. Dice en el versículo 3, pues la voluntad de Dios es su santificación. Note el apóstol Pablo cómo pone la prioridad cuando habla de lo que es la voluntad de Dios. Hermanos, en estos días que usted ha tenido oportunidad de escuchar a otros y conversar con otros o leer de otros, cuando se habla de la voluntad de Dios, ¿qué es lo que le dicen a ellos que es la voluntad de Dios para su vida? Billetera llena. ¿Esa es la voluntad de Dios en estos días para usted? ¿Eso es lo que está escuchando? Vean, apóstol, hermanos. Vea la palabra de Dios. Pues la voluntad de Dios es su santificación, no su prosperidad financiera. Que se aparten de inmoralidad sexual. La palabra fornicación ahí, que aparece en sus Biblias, en algunas traducciones le ponen inmoralidad sexual.
Eso porque significa porneía. Porneía es de donde viene la palabra pornografía. Entonces hay gente que dice, pastor, yo no estoy en adulterio, pero sí de vez en cuando me veo una revistica o un videíto ahí para tomar fuerza con mi esposita. Pero eso no es pecado porque eso es pornografía, no. La palabra fornicación es porneía. Y el significado de porneía significa inmoralidad sexual de cualquier tipo. Que asunto que abundaba en el primer siglo entre los griegos, Macedonia pertenecía a esa influencia griega. Y hoy, hermanos míos, recuerden que si hay algo que se bombardea todos los días y de muchas formas, es el aspecto sexual. Usted literalmente come sexo en el teléfono, en las redes, en las noticias, en las películas, documentales. Siempre tiene que haber algo de sexo y esta vez están abriendo más. Note lo que dice el verso 7. En el verso 7, Pablo ya no usa la palabra fornicación, sino que usa una palabra más fuerte que significa suciedad. ¿Cuál es? Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Note que en el verso 3 y en el verso 7, Pablo va a usar un sinónimo. La voluntad de Dios es el llamado de Dios. Usted ha sido llamado por Dios. Esa es la voluntad de Dios. Y dentro de ese llamado y esa voluntad de Dios, ¿cuál es la prioridad? Que seamos santos. ¿Y qué significa ser santo? Apartarse. Vean el verso 3. Que se aparten. Salirse. Desconectarse. Usted puede estar aquí sentado hoy con terribles problemas en su ámbito privado sexual. Una lucha que lo carcome. Una situación mental que lo arrastra y que lo seduce. Podemos cantar muy bien, vestirnos muy bien, aparentar muy bien, como está pasando en el mundo hoy, hermanos. Bueno, algunos sectores todavía, porque parece que cada vez hay menos ropa en los que promueven la diversidad sexual, porque somos una sociedad avanzada, desarrollada, que no podemos permitir ningún tipo de inhibición. Tenemos que ser libres. Esta es la sociedad depravada. No nueva, esto existió en el primer siglo en Grecia, el imperio romano lo absorbió esa cultura y ese estilo de vida. Hermanos, quiero decirles que nunca como hoy los índices de índole sexual en la cristiandad de Latinoamérica se han disparado, empezando con lo que son divorcios, imagínense, luego con lo que son adulterios, luego con embarazos de niñas que se han dicho ser parte de una familia cristiana o ellas son cristianas, y aún los pastores nosotros hasta nos congraciamos porque hay que hacerles el té a la niña que quedó embarazada por causa de pecado y de fornicación. Entonces las vamos a premiar haciéndoles un té. Gracias al Señor por la pandemia. Que esas festividades ya no me ponen en aprietos a mí. Porque hay padres de familia. No es nada, pastor. Esto es parte de lo que está hablando aquí la Escritura. Ve lo que dice en el verso 4. Voy a conectar. La voluntad de Dios es su santificación. El llamado de Dios es a santificación, no a inmoralidad sexual, no a la suciedad sexual. Y dice, que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. Pero ya hoy no se habla de esposa, ahora se habla de esposo y esposo. Ahora se habla de esposa y esposa. Esto es un pandemonium. Cuando no salimos de la verdad de Dios, estaba hablando con alguien que me decía, y yo entiendo su parte afectiva, ignorancia, y pastor, mire, yo preferí meter al muchachito con mi hija en la casa, porque ahí andan en la calle. Y uno ni sabe qué andarán haciendo. Entonces ya les dije, mejor vénganse, ya les preparé unas piecitas y ahora ya los metí en la casa. ¿Ya están casaditos? No, pastor, ellos ni piensan en casarse, pero yo los prefiero tener al ojo yo. Este es el tipo de estructura religiosa que hoy manejamos. Una estructura basada en una profunda ignorancia y en una religiosidad popular de un mundo rebelde y pagano que se ha levantado hoy. Que no tienen alta estima lo que es la vida matrimonial. Ya hemos fallado bastante en eso, pero esta falla se ha profundizado más. ¿Qué dice el apóstol? Que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad, en honor. En
cuarto lugar, nos está hablando de un matrimonio en santidad y en honor, hermanos. Tenemos que honrar el matrimonio. Si tu hijo no quiere honrarlo, del portón para afuera él puede vivir como él quiera, pero en tu hogar se tienen que honrar los principios de la palabra de Dios. ¿Cuál es el último reducto que está quedando para defender las verdades de Dios? Vamos a ver, ¿cuál es el último reducto? No es la televisión cristiana, hermanos, ni es la radio cristiana, ni son los medios virtuales cristianos. El último reducto, que siempre ha sido el primero para Dios, es el hogar. Es en la familia, en ese hogar de aquellos que profesan. Estoy hablando a cristianos. La Escritura está hablando de hermanos, gente creyente. El pagano no, los de afuera, los que no conocen a Dios. Ahorita lo vemos eso. Pablo está haciendo una diferencia. Está hablando de aquellos que abrazan la fe de Dios. Y los que abrazan la fe cristiana son defensores de las verdades de Dios. Esto es muy importante, que cada uno sepa. Note lo que dice el verso 5. Los que no conocen a Dios viven en deseos desordenados. Dice, no en pasión de deseos desordenados. Eso significa la palabra concupiscencia. ¿Qué significa? Deseo desordenado. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Pablo está estableciendo un contraste entre los que son de la iglesia, de la comunidad de fe, y aquellos que son gentiles, que no conocen a Dios. Nosotros los llamamos los inconversos. Pero según las estadísticas, el divorcio en la cristiandad desde Estados Unidos y Latinoamérica está por encima de los divorcios de la gente que no profesa ninguna religión. Los embarazos de niñas solteras, hermanos. Estamos hablando, yo vi una estadística de Brasil, que es el país con mayor problema de la cristiandad. Es impresionante. Costa Rica, Salvador, México, ni para... O sea, Latinoamérica se disparó los embarazos de muchachas solteras que profesan una fe en Jesús. Estamos hablando de gente que les hacen la pregunta, ¿y usted qué es? Soy creyente en Jesucristo. Voy a una iglesia evangélica. Soy cristiana. Esos términos, ¿verdad? Que definen a alguien como cristiano. Entonces ellos se basan en eso para hacer la estadística, sin considerar toda la sociedad que de forma privada las parejitas están practicando y están teniendo premaritalmente, porque ya ahora no son novios, ahora son amigobios, con derechos de todo tipo. Entonces podemos estar en la iglesia, podemos decir que somos cristianos, pero tu vida privada, Pablo está hablando aquí de la privacidad del seno matrimonial. Entonces lo contrasta con la privacidad del gentil, del que no conoce a Dios, que es depravada, que es sucia, que es perversa. Esto es el gran desafío que tenemos. Por eso es tan lindo hablar solo de prosperidad. Hermanos, por eso es más lindo hablar de tener cosas y grandes sueños y viajes y logros, porque eso no incomoda, eso no punza. Entonces yo tengo que usar algunos pasajes con pinzas de la Escritura, ir con una pinza a la Biblia para sacarlo, para ubicarlo en lo que quiero y lo que la gente quiere. No, hermanos míos, Pablo está escribiéndole a una comunidad de fe que sabía cuál era su entorno cultural y que aparte de la adversidad, también había una sociedad, una cultura sumamente depravada, como la cultura nuestra hoy, aún dentro del ámbito cristiano hemos conocido. Hermanos, la última encuesta en Estados Unidos que se le hizo a pastores, el 46% de los pastores, aparte de que niegan verdades fundamentales, reconocieron que tienen problemas con pornografía. Eso de los que fueron honestos en una encuesta. Y luego la última lista que sacó una cadena, algo parecido a Wikileaks, de un grupo de pastores que entran a páginas privadas para divertirse sexualmente. Hablemos de ministros que se divierten sexualmente, pero son páginas privadas, exclusivas a las que ellos accesan para divertirse sexualmente. Alguien similar a los de Wikileaks los pescó y publicó una página con más de 400 ministros que les gusta tener raticos privados y juguetear con el sexo ilícito. Vea la Escritura, hermanos. ¿Qué dice el apóstol? Por eso, mientras que no hablemos de lo moral, ni de lo espiritual, ni de lo que es esencial para la vida, la gente estará contenta y feliz.
El 95% de todo lo que se habla en los púlpitos y en la virtual y en los noticieros seculares es economía. 95% en estos días es de economía. Hermano mío, yo me sorprendí en estos días estando en el cuartito de estudio y Señor, ¿cuánto amamos el dinero? ¿Cuánto amamos el dinero? Estoy sorprendido de cuánto amamos el dinero y lo amamos más que al Dios. Hermano, Jesús fue sabio. En una sola frasecita Él lo mencionó. Nadie puede servir a dos señores. Amar a uno o aborrecer. Él no desarrolló todo el mensaje, solo en una frasecita dijo, en secreto. Y en este año lo hemos descubierto. Ustedes creen, hermanos, que están corriendo por la vacuna porque hay una pasión en los doctores, en los que manejan estas grandes compañías. No, hermanos, si se le podía hacer un enfoque a los ojos de ellos, usted va a ver un signo de E con 2 rayitas, o un signo de una S con 2 rayitas en los ojos de ellos. Ellos no están viendo ancianos sanados e inmunizados, ni niños inmunizados, ni están viendo matrimonios y familias que se vuelven a juntar otra vez para abrazarnos. Ellos están viendo, hermano, el multimillonario negocio que les va a quedar, porque es lo único que tienen en esta tierra. Como ellos creen que son como una gallina. Se muere y se acabó. Cuidado con esa filosofía, hermanos. Pero como dice el apóstol Pablo, les ruego. Recuerden que él empieza con un ruego. Y hoy estoy procurando hacerlo como un ruego a ustedes, porque es de orden individual. Una vez que Pablo deja el asunto de la parte sexual dentro de la voluntad de Dios, conecta esa voluntad de Dios en el verso 6. Oiga lo que sigue en el verso 6. No agravien a ninguno, ni engañen en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya les hemos dicho y testificado. Si algo tuvo tiempo Pablo, hermano, vea qué impresionante lo que está diciendo este pasaje. Que en 3 semanas fue tal la abundancia de la bendición de Dios en este hombre al darles palabra que los dejó bien pulidos, con enseñanza suficiente para toda su vida cristiana. Como ya les hemos dicho y testificado, hasta les habló de un Dios que es vengativo. Hermanos, quiero hacer un alto aquí. Esta frase no se predica hoy, fue suprimida de la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento. Hermanos, hay un falso concepto hoy en la cristiandad de que Dios es solo amor, nada más. No, hermanos, Dios es Dios de gracia, Dios es Dios de misericordia, Dios es Dios de juicio y Dios es un Dios de venganza. Si a Dios lo irrita, es cuando el ser humano persiste en dañar a su prójimo. Una nación que daña al extranjero, 1. Una nación que humille al huérfano, a la viuda. Una nación que desprecie al pobre, está bajo sentencia divina. Hermano, lo dije domingos atrás y lo digo hoy con buena letra, despacito y con mucho amor. Costa Rica no es tierra de prosperidad, ni Costa Rica es tierra del Espíritu Santo. Costa Rica es una nación bajo la sentencia divina, como está Estados Unidos y como lo está Brasil, como lo está México, como lo está Italia, como lo están los países africanos, como lo está China y como lo está la India. Costa Rica, nuestras naciones son naciones que están bajo la sentencia divina. Y lo único que preserva son 2 cosas: el plan de Dios que está caminando y un pueblo a quien Él le llama sal y luz, que son un remanente nada más, escondidito. Eso es nada más, hermanos míos. Dios dice a través del apóstol Pablo que cuando agraviamos al hermano, cuando agraviamos, ofendemos, note que separa entre engaño y agravio. Agravio es cualquier acto, por más sencillo que sea, que maltrate al hermano, que queramos maltratarlo, que queramos aprovecharnos de ellos en estos días de crisis financiera. Y engañe. Miren,
que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. A su hermano. Hay dos tipos de hermanos. Mis hermanos bajo la redención de la sangre de Cristo y mis hermanos paisanos de la misma nación, los más necesitados. Deje de estar viendo a los que están en los riscos en estos días, en las burbujas, que no saben lo que pasa en el mercado central, ni en ningún mercado de nuestros cantones, ni en nuestra provincia. Deje de estar viendo a esos que están ahí en sus riscos, en sus pináculos, viviendo la buena vida. Vea a los que están abajo, hermanos. Hoy no voy a volver a tocar los 8 días, pero nada más vean, nunca mire allá, hermanos, mire al que está detrás de usted, mire al que está abajo de usted, para que sepa que los que están allá son 4, los que están aquí son 400,000, 500,000, 1,500,000, 2 millones, porque allá solamente privilegiados están, aquí no. Y en la cristiandad pasa igual. No importa cuánto hablemos, hermanos, tengo 40 años de oír el movimiento de prosperidad y todavía hay pobres en el pueblo de Cristo. Hay hermanos hoy congregados en templos que vinieron de alguna barriada pobre, de San José, o de la Heredia, o de Guanacaste, o de Alajuela, o de Cartago. Ahí están sentaditos en un templo hoy. Hay unas hermanitas con sandalias hoy porque tal vez son las únicas que tenían para ir al culto. Tengan mucho cuidado de estar escuchando ciertos cuentos. Pablo no está hablando de nada de eso. Pablo más bien advierte, dice, ninguno agravia ni engañe en nada a su hermano. En nada. Hermanos, en nada tenemos que agraviar ni engañar. Si va a hacer un negocito, prefiera usted perder. Que pierda usted, pero que el hermanito salga contento y hasta ganancioso de ese negocito. Usted va a ser bendecido por Dios. El Señor lo va a honrar a usted. Cuidado. Vean, hermanos, voy a decirles algo, tengo que decirlo. Estos son días de acaparamiento. Yo lo acabo de decir, estos son días de acaparamiento. Hay que acaparar todo lo que se pueda, porque ustedes saben lo que viene. Y si no sabe, sépalo. Todavía lo peor viene. Y escuche esto, hermanos. Porque el Señor es vengador. No son días para acaparar, son días para compartir. Son días para guardar pensando en mi familia y en la posibilidad de bendecir a alguien, a otro más. Esta era la idea que tenían ellos, porque estaban bajo persecución. Estaban bajo ese estrés de adversidad. Había una sociedad hostil, aún en sus trabajos, como ahorita lo vamos a ver. Y en su medio social había hostilidad. ¿Y quiénes eran los únicos que se podían proteger? Entre ellos. Entre ellos. Vea qué manera tan estratégica que vino esta epidemia a nuestras naciones y a la comunidad de fe. A dividirnos más de lo que ya estábamos divididos. A separarnos más de lo que estábamos divididos. Pero hace 40 y 50 años, a todos nos volaban pedradas por parejo, hermanos. A todos nos desgraban en el trabajo. Usted es pandereta. A usted le lavaron el cerebro. Usted se cambió de religión, a usted lo volcaron, pero yo sabía que habían 4, 5, 7, 11 más con los que yo me unía y sentíamos lo mismo. Hoy no, hermanos. Hoy solos, algunos tenemos que llorar en la casa porque no puedo ir de la familia del otro para que oremos juntos. O venirnos para el grupito juntos porque estamos pasando cosas parecidas y orar juntos. No podemos. Vea la estrategia de este virus. ¿Sabe por qué? Porque Dios dijo, les voy a demostrar cómo están divididos y los voy a dividir más. Para que vean el aislamiento, la individualidad y el distanciamiento que han venido desarrollando como comunidad de fe, que no debe de ser así. Llegamos tardes a los servicios y nos vamos de primero. Porque no quiero saludar a nadie. Porque no quiero abrazar a nadie, ni besar a nadie. Dijo, ¿no quieren eso? Les voy a poner un bozal. Para que vean lo que se siente no poder respirar bien, no poder hablar bien, no poder alabar bien y menos expresarles nuestro amor. Porque si eso era lo que queríamos, bienvenido. Pero no reflexionamos, hermanos. No es tiempo para reflexionar. No agravien ni engañen, porque el Señor es vengador. Hermanos, Dios es amor, Dios es justicia, Dios es gracia, Dios es misericordioso. Pero Dios se venga de aquellos que vienen a su pueblo a dañar a los que son de Él. Y despacito, porque Él sabe cómo hacerlo. ¿Se acuerdan el famoso proverbio? El famoso proverbio, que corrió.
Los molinos de Dios muelen muy lento y muy fino, pero muelen. A su tiempo les va a llegar. Él sabe cómo vengar al agraviado. Él sabe cómo vengar al hermanito que lo engañaron, a la hermanita que le agraviaron. No sea ustedes los que agravien a su hermano ni engañen. ¿Ven este mensaje? ¿Ven lo difícil que es para su pastor estar aquí hoy? ¿Ve por qué no sirve la doctrina cristiana bíblica? No se puede predicar, porque golpea. Y cuando yo golpeo, esto se cierra para la obra de Dios. Se cierra para la obra de Dios. Si sigue hablando así, pastor, no tendrá ofrenda mía para verle a ver si te sale adelante. Hermano, este asunto es divino, no es humano. Que ninguno agravie ni engañe. Dios es vengador. Y oiga lo que dije él. Como ya les dijimos y les testificamos. O sea, les dimos bastantes ejemplos. Pablo sabía cómo Dios había tomado venganza de gente que había agraviado y engañado a los propios hermanos amorosos y lindos. ¿Cuántos hoy se levantaron haciendo maquinaciones para hacer el negocio sucio en esta semana? Hay un varón, no, esa familia, mira, ni sabe nada, lleguémosle. Dios, hermanos, vea, hermanos, voy a decirles algo. Dios no va a prosperar esta nación. Los que están en posiciones de gobierno han estado agraviando y engañando al pueblo. Los que están en las posiciones son corruptos, hermanos. Se han estado enriqueciendo más de lo que debe de ser y no han compartido la prosperidad que ha llegado a esta nación. Como una reconocedora y ya jubilada periodista reconocida, solo lo mencionó, dijo, esta nación no es pobre, esta nación la han empobrecido los hombres y mujeres que han estado en el poder de esta nación. Así de sencillo. Pero es la historia de Israel. Y es la historia de la iglesia en la Edad Media. ¿Quién empobreció a la iglesia en la Edad Media en Europa? Todo lo que fueron los príncipes, aliados con los cardenales y obispos de la Iglesia Católica Romana bajo la cobertura del papado. Esa historia la conozco muy bien, hermanos. Y hoy parece que se repite, hermanos. Parece que se repite la misma cojera de nuestra pecaminosidad egoísta y malvada. Verso 8, hermanos. Así que, dice el apóstol Pablo, hablando de la voluntad de Dios, santificar y una vida de honestidad, de integridad y de honra hacia los demás. Dice en el verso 8, así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, quien también nos dio su Santo Espíritu. Note que el asunto sexual y las relaciones interpersonales están dentro de la santidad de Dios y dentro de la voluntad y el llamado de Dios para nuestras vidas. No olviden eso. Entonces Pablo dice, así que el que desecha esto de la santidad, contraria a la inmoralidad, de la santidad, contraria a la deshonestidad, al engaño, al agravio. El que desecha esta santidad, este tipo de vida, de una vida santa, desecha al hombre, desecha no al hombre, desecha a Dios, que también nos dio su Santo Espíritu. Hermanos, vean, la santificación es la obra del Espíritu Santo. Desechar la obra de la santidad es desechar al Espíritu de Dios, a Dios mismo. Esta debe de ser su prioridad cada mañana, hermanos. Cada mañana su oración no puede ser, Señor, que me vaya bien en el negocito o en el trabajo, como ahorita vamos a ver ahí. Su oración tiene que ser, Señor, dame sabiduría y hazme un instrumento justo en lo que voy a hacer hoy en mi negocio, cómo voy a tratar en este trabajo. Todo el movimiento financiero económico suyo tiene que estar bajo el señorío, la honestidad, la justicia y la pureza que vienen de Dios, no su propio beneficio. Hermanos, voy a hacer un llamado. No busque su beneficio en estos días. No lo haga. Es un consejo, hermanos. Un ruego. Vean el verso 1. Les ruego, hermanos. Un ruego, nada más, un ruego, hermanos. No busquen su beneficio en estos días. No lo hagan, hermanos. Todo eso está quedando grabado. Ahí queda. Va a quedar grabadito. Desde marzo están todas las enseñanzas grabadas. No han sido borradas. Están ahí.
verso 9 al 10. Qué manera lo que les dice en el verso 9 al 10. Ahora él va a hablar del amor fraternal, que lo aprendieron de Dios, no del apóstol Pablo. Vea, hermano, vea qué interesante esto. Vea qué interesante esto. Pero acerca del amor fraternal, no tienen necesidad de que les escriba, porque ustedes mismos han aprendido de Dios que se amen unos a otros. ¿Dónde lo aprendieron? Vean, hermanos, ¿saben dónde lo aprendieron? En la adversidad y en las situaciones difíciles que estaban viviendo ellos. Entonces, como se les vino todo encima, se unieron más. Y al unirse, empezaron a experimentar ese amor fraternal, esa unidad, ese aprecio, ese cuidado de unos para con otros. Hace 50 años, 45 años, yo viví algo de esto, hermanos. 40 años atrás, nosotros lo vivimos. Era impresionante eso. Aquí está. Dice, yo no les voy a escribir del amor. ¿Por qué? Porque esa parte ustedes la aprendieron de Dios mismo, porque la aprendieron en el campo de la vivencia, en el campo de la experiencia, en el campo de la adversidad. Y dice que han aprendido de Dios que se amen unos a otros, y también lo hacen así con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Hermano, hubo algo que pasó en esta iglesia de Tesalónica que se expandió hacia el resto de las congregaciones. Era una iglesia solidaria, era una iglesia que se identificaba, era una iglesia fraternal, era una iglesia que amaba, porque en toda Macedonia estaba pasando algo similar, pero en ellos Dios los usó como una punta de lanza para desarrollar la unidad, el amor fraternal, el cuidarse. Cuide las espaldas de su hermano. Hermanos, estos no son días para apuñalearnos. Estos no son días para apuñalearnos, hermanos amados. Hermanos, vean los que tienen negocito. Aquí son varios. Cobren lo que es justo, hermanos, nada más. Y observe el que le está comprando. Y si usted lo ve que está cojeando, hágale un quiebre, hermanos. Hágale un quiebre. Hermanos, el amor fraternal tiene que estar por encima. Son 9 meses, hermanos. Son 9 meses que su servidor ha estado aquí. 9 meses. Y he recordado tantas cosas de hace 40 años. Qué bello es Dios. Qué fiel ha sido Él, hermanos. Y los ha usado a ustedes. Y ha usado a otras personas. Él sabe cómo moverse. Porque es asunto de Él, no es asunto de nosotros, hermanos. Este año, hace un mes, amor, hace un mes, me acerqué al Señor, a quien le compré la propiedad donde Dios nos permite vivir, y le dije, hoy terminamos, ¿verdad? El paguito. Me dice, sí, don Mario, hoy terminamos. Busqué la abogada ya sin banco, hermanos. No me hablen a mí de prosperidad, hermanos. Hay gente que está hablando de prosperidad con deudas millonarias en el banco. No, hermanos. Dios me bendijo hace 15 años con una casita. Y tengo las fotos de todos los que ya me ayudaron a construir ahí. Y estoy preparándome algo para ellos porque los voy a honrar a ellos. Caritas de muchos que me han ayudado. Es inolvidable lo que me han ayudado. Cómo Dios ha usado gente. Y el mes pasado, a ese señor anciano que tenía 70 años cuando le compré la propiedad, ahora tiene 85 años. Y llegó a mi casa porque era de la propiedad a la propiedad mía por cerca, como trabajaban los viejitos de antes, de palabra y con honestidad. Y él me dice, Mario, ¿ya es el último? Le digo, sí, señor, aquí está, es el último. Se va a llevar la lechuguita, el culantrito. Y todos los viernes me sigue mandando la culantrito y la lechuguita a él. Hermanos, esto no es de confesión positiva, ni pensamiento positivo. Es el rol ese, ¿cómo se llama eso? Ese rollo en el que nos metieron hace 30, 35 años. Mentira eso, hermanos. Yo me salí de todo eso. Eso es de esto que está aquí. Honre a Dios. Sea humilde cuando se equivoca. Me he equivocado en 40 años, me he equivocado garrafalmente, pero su gracia ha estado conmigo para caer ante la majestad de Él, porque es el único que nos puede levantar, nadie más. Amor fraternal. Esta iglesia tiene que ser conocida y lo ha sido conocida. ¿Sabe qué me dicen los pastores? Mario, ¿cómo extrañamos los ratitos allá de reuniones? Le digo, ay, sí.
se disfruta, se tiene compañerismo, hay buena enseñanza y se come bien. 7 meses sin hacer reuniones de pastores aquí. Solo el que vive ahí sabe qué se siente. Amor. Tenemos que ser conocidos por amar. No sentimentaloides, no estoy hablando de eso, hermano. No es gente que estamos ahí, hermanos, con una mano lista, un corazón listo, una palabra lista. Y termina el apóstol Pablo en el verso 11 al 12. En el 11 al 12, Pablo de último dice de la ocupación laboral y el testimonio fiel. Y dice, procuren tener tranquilidad y ocuparse en sus negocios. Trabajen con sus manos de la manera que les hemos mandado. Hermano, note qué manera de enseñanza recibió esta congregación en 3 semanas. En 3 semanas, y todavía yo hablando allá afuera con un hermano, yo tengo aquí como 38 años de enseñar, y me dice un hermano, ahora, me dice, pastor, ¿sabe que hay un detallillo sobre asuntos de matrimonio que no hemos tocado? ¿Y cuántos retiros matrimoniales, y cuántas predicaciones, y cuántas enseñanzas? Y este hermano me dijo que hay un asuntillo ahí que no había tocado. Le digo, vos sabes, tenés razón, tantos retiros y nunca hablamos de este asunto. Hermano, los dejó, pero cargaditos con enseñanza y buena palabra el apóstol a esta comunidad, porque lo que dice ahí, dice que trabajen con sus manos de la manera que le hemos mandado, a fin de que se conduzcan otra vez, lo contrario a agravio y a engaño, honradamente para con los de afuera. Esta frase, con los de afuera, son los que no pertenecen a la iglesia. Pablo está usando 2 términos, los que no conocen a Dios, gentiles o paganos, y los de afuera son las personas con las que me relaciono en los negocios. Son los que vienen a hacer un negocito con usted, que lo contratan para trabajar, para hacer esto, para hacer lo otro. Sea honesto con ellos, sea honrado con ellos. Son días para demostrar que nuestras convicciones gobiernan por encima de la billetera. Son días para demostrar que los cristianos tenemos prioridades y que no es... Esta no es mi prioridad. Mi prioridad es honradez, glorificar a Dios, agradar a Dios, hacer bien a mi prójimo, ser fraterno con el que está sufriendo. Y Dios sabe cómo recompensar, hermanos. Dios sabe cómo recompensar. Este patrón a quien le he presentado, hermano, un montón de veces la renuncia por ver mi condición, cuánto le he fallado, no ha aceptado la renuncia en 39 años. Es una cosa bella, hermanos. Vea, ¿qué dice? Tengan tranquilidad. Hermanos, son días para estar quietos, tranquilo, piojo, que la noche es larga. Tranquilo, hermanos, la noche es mala, falta más todavía. Falta más, hermanos, todavía. Esto está empezando en el 2020, apenas empezó, falta más. Y dice, y ocúpese en su negocio. Usted tiene negocito, esté ocupadito, no preocupado, ocupado, no preocupado, ocupadito, sea honesto, trabajen con sus manos de la manera que le hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Hermanos, en estos 9 meses no lo tengo todo, pero no me ha hecho falta nada. Y aquí esta frase es más profunda. Pablo no está hablando de extras, está hablando de aquellas cosas que se necesitan para la vida. Tenemos una sociedad que nos ha hecho creer que ocupamos 1000 y resto de productos para vivir. Mentira, hermanos, es falso. Son muchas cosas, algunas cosas muy básicas. ¿Por qué vienen de África, de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, los diferentes países de Europa, a estudiar cuán avejentados, fuertes y firmes son esta zona azul de Nicoya? ¿Por qué vienen? De 110, de 116. Y le preguntan al viejito, claro, cada uno da diferentes preguntas, pero uno dijo algo muy sencillo, dice, noten los productos que comemos, todos los derivados del maíz, arroz, frijoles, verduras y vegetales. ¿Qué ocupaste para estar bien? 4 celulares, 5 carros,
una casa de 300 metros cuadrados en una propiedad de 5,000 metros cuadrados. Dice Pablo, pero les rogamos, hermanos, que abunden en ello más y más, que fue un detalle que olvidé del amor fraternal y de esta buena vida y de la honradez y de la forma en que hay que vivir, que abunden más y más. ¿Sabe cómo se llama esto? La vida que agrada a Dios. Hermanos, así empezó en el verso 1. Agraden a Dios. Hermanos, ¿a quién estamos agradando en estos días? Piensen. ¿Está agradando a sí mismo? ¿A su cónyuge? ¿A sus hijos? ¿A la gente de afuera? ¿Para quién está viviendo? ¿O está agradando a aquel de quien viene todo el sustento? Conoce nuestro pasado, nuestro presente y sabe por dónde vamos a pasar. Ya Él tiene asegurado eso, hermanos. Él es nuestro abrigo y nuestra sombra. Él es el soberano. Él está en control de todo esto, hermanos. Él está en control de todo esto. Este es el Dios que está enseñando Pablo aquí. Amén. Antes de terminar hoy, quiero mencionarles algo interesante, hermanos. Próximo sábado, apúntelo ahí. Bueno, lo vamos a meter en Facebook ahora en la tarde. 6:30. Una premier virtual para matrimonios, así se va a llamar. Premier virtual para matrimonios el próximo sábado 21 a las 6:30. Pastor, ¿por qué a las 6:30? Porque usualmente esa era la hora que nos reuníamos cuando hacíamos reunioncitas de matrimonios. Va a ser precioso, hermanos. Es más, si puede, busque a alguien que le cuide a los chiquillos. Se busca un buen cóctel. Y si todavía son parejitas jóvenes que están vigorosas, échense con llave. Pongan la tableta, teléfono y conéctenla a una pantalla grande. Próximo sábado tendrán una premier virtual para matrimonios, hermanos. Es una recopilación de muchas cosas que los matrimonios hemos vivido en el centro de vida. Y no oigo más, ahí me voy a quedar. Una invitación cordial para todos. Y cuando vean en Facebook ahora, en la tarde o mañana que va a estar ahí, quiero que me inviten a cuanta pareja de matrimonio usted conozca, por favor, hermanos. Porque no solamente va a haber un coctelito ahí, y puede que alguito extra más. Creo que va a tener que tener un pañuelito por ahí también. Va a ser un rato, pero mano de bendición. Por la labor tan linda que se ha hecho aquí de parte de hermano Gustavo y Gaby y el equipo de trabajo por muchos años con los matrimonios. Entonces he creído, como hicimos con los adultos mayores, vamos con los matrimonios este fin de mes, ahora el 21, el próximo sábado. Luego tendremos algo de otras áreas, también bien lindas, pero no se lo voy a adelantar, los voy a dejar ahí. Ya que estamos virtualmente, terminemos virtualmente el asunto. Hay veces me dan ganas de romper el asunto, pero mejor cuidémonos porque parece que vienen más sorpresitas por acá. Ustedes saben cómo está Europa, Estados Unidos, ya abajo México. Mejor cuidémonos, hermanos. Hay gente con otro tipo de noticia. Tengan cuidado. Sea sabio, hermano, estos días, sea prudente. Si llegó, puede que llegue, pero no porque lo buscamos. ¿No es verdad?